Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Norgala Directo, en este caso del ámbito organizacional. Como las que ya habéis estado por aquí alguna otra vez sabéis, el objetivo de esta sesión es elegir un tema que tenga que ver con el ámbito organizacional y, analizarlo, darle unas vueltas, intentar buscarle nuevas miradas y traer algunos ejemplos que a nosotros nos han servido en nuestros trabajos de consultoría para poder abordar esta situación. Entonces, la idea que queríamos traer hoy es, como dice el título, que querer no es poder. Cómo revisar un poco los límites del sistema, aquellos elementos que hacen que intervenciones o acciones que queramos llevar a cabo dentro de una organización, pues a veces sean posibles y otras veces no. Como últimamente ya le estamos cogiendo el gusto a desmitificar o romper algunos mitos o intentar cuestionar algunos axiomas del management moderno, pues hoy lo que queremos es intentar desmitificar o relativizar esta idea, esta ilusión de que cuando yo quiero algo con suficientemente fuerza o cuando yo me empeño con suficientemente fuerte, consigo las cosas. Entonces, vamos a ver que todo sistema, toda organización tiene una serie de límites y esos límites van a establecer el marco en el que hay algunas cosas que son posibles y otras no. Vale, entonces, por empezar un poco con la idea de que vivimos unos últimos años en los que, se está haciendo mayoritaria esa idea de que, que tenemos mucho poder en nuestras manos, que podemos hacer mucho, que simplemente es cuestión de ponerse y poner empeño y poner perseverancia, ¿no? Y siendo esto cierto, que es un elemento necesario, no es un elemento suficiente. Y iremos viendo diferentes ejemplos en los que, puede ser que os sintáis también identificados en vuestras experiencias. Bueno, por un lado, todo esto viene del nivel de complejidad que tiene una organización. Querer es poder es una simplificación que nos hace no ser conscientes de la cantidad de complejidad que hay en cualquiera de nuestras organizaciones. ¿Desde dónde viene esta complejidad? Bueno, una de las dimensiones que queremos trabajar es que toda organización, aparte de tener una serie de procedimientos, procesos, toda esa parte más hard, que podemos llamarla así, es un sistema social. Es decir, una organización es un sistema compuesto por personas. Y las personas somos muy complejas. Yo suelo decir que somos muy raros. Cada uno de nosotros somos muy raros. Entonces, somos muy complejos. Entonces, todo sistema social tiene una complejidad que es imposible llegar a comprenderla en su totalidad. Podemos entender algunas cosas, podemos comprender, conocer algunas partes, pero conocer la cantidad de interacciones, de relaciones, de condicionantes que hay en un sistema social y en las relaciones entre los diferentes miembros es bastante complicado. Y no ya solo al nivel de que las organizaciones están compuestas por personas y esa multitud de relaciones que tenemos entre las personas son diferentes, son complejas, sino que además cada uno de nosotros traemos relaciones que nos afectan a nuestra operativa en la organización, que tienen que ver con nuestra pertenencia, nuestra interacción en otros ámbitos. Puede ser el ámbito personal, puede ser el ámbito familiar, puede ser el ámbito social. Es decir, cuando, yo suelo decir en broma, ¿no? Cuando tú contratas a alguien en una organización, también contratas a su suegra, a la suegra de esa persona, quiero decir, o al perro de esa persona, o a su afición a la montaña. Es decir, todo viene en un pack. Es decir, la persona no se aísla de todo ese entorno y elementos que le afectan, que le influyen en su rendimiento y sus relaciones dentro de una organización, sino que si esa persona ha tenido un fin de semana feliz pletórico, el lunes viene feliz y pletórico. Si ha tenido un fin de semana pues bastante flojo, el lunes vendrá bastante flojo. Entonces, la persona es la misma y tiene influencia de diferentes ámbitos.
Entonces, todos esos condicionantes son como si fueran cuerdas que ¿no? salen de nosotros a diferentes ámbitos, a diferentes personas, algunas de las cuales tiran de nosotros en un sentido y otras tiran en otro. O algunas son gomas que nos permiten cierta flexibilidad a la hora de hacer ciertos movimientos y otras pues, son cadenas con las que penamos también en nuestro ámbito organizacional. Entonces, una primera parte tiene que ver con que es un sistema social y todo sistema social tiene una complejidad muy grande, extrema. Otra de las dimensiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando nosotros queremos intervenir en una organización, y para intervenir siempre queremos intentar entender, ¿no? Entender dónde estamos, a dónde queremos ir y cuáles son los pasos que tenemos que dar para llegar allí. Todos tenemos la experiencia de que hemos preparado un proyecto o hemos hecho un plan estratégico, hemos tenido en cuenta un montón de variables, hemos analizado dónde estamos, a dónde queremos ir y parece que, bueno, sobre el papel, porque el papel lo aguanta todo, las cosas están bastante claras. ¿Qué ocurre luego cuando intentamos llevar a cabo ese proyecto? Que nunca es como pensábamos. Siempre aparecen elementos que no hemos tenido en cuenta. Siempre aparecen acciones que a veces, por nuestro propio desconocimiento de la propia acción, llamamos resistencias. Entonces, aparecen un montón de variables que no hemos tenido en cuenta que afectan a la posibilidad, a la viabilidad de esa intervención, de esa acción, de ese proyecto que queremos poner en marcha y que hacen que lo que es deseable, aquello que nos hemos planteado como objetivo, pues no entra dentro de lo posible en este momento, en estas condiciones. Entonces tenemos que ajustar ese proyecto a lo que es posible, no a lo que es deseable, sino a lo que en este momento, dadas esas condicionantes, esas limitaciones que decíamos, es posible. Entonces, otra de las características es que, como sistema complejo que es una organización, es un sistema dinámico. Es decir, está cambiando continuamente. Y a cada intervención que hacemos, modificamos el conjunto de interacciones y de relaciones que hay en esa organización. Con lo cual, lo que nos sirvió para analizar lo que ocurrió ayer, quizás no sea igual de apropiado para lo que va a ocurrir mañana. Porque está en continuo cambio y porque nuestra propia intervención hace que cambien esos equilibrios, que cambien esas relaciones, lo cual dificulta todavía más esa ilusión de que podemos llevar una organización, un equipo, un departamento allá donde nosotros, de manera a veces individual y con nuestra única propia mirada, queríamos o deseábamos llevar. Vale. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta a la hora de ver que querer no es poder es que una organización tiene una historia. Es decir, aparte de ser dinámica, tiene una historia. Es decir, tiene memoria. Tiene una memoria colectiva. Hay cosas que están en la memoria colectiva que la organización recuerda. Es decir, hay hechos que han podido ser relevantes en la historia de esa organización que todavía hoy en día están condicionando, marcan lo que es posible y lo que no es posible en la organización, lo que es deseable y lo que no, lo que es permitido y lo que no. Toda organización desarrolla, igual que las personas, tenemos un carácter, ¿no? Y tenemos unas formas de pensamiento y tenemos una serie de juicios, interpretaciones y interpretaciones de la realidad, de juicios sobre lo que es posible y lo que no, y tenemos una serie de prejuicios sobre cómo las cosas deben ser y tenemos una serie de paradigmas y formas de mirar la realidad, las organizaciones también. De manera colectiva desarrollamos lo que es deseable y lo que no. Le damos significado a los elementos que han ocurrido en el pasado, a los hechos que hemos tenido que vivir. Entonces, desarrollamos también juicios limitantes, desarrollamos dinámicas y desarrollamos patrones. Patrones que consciente o inconscientemente vamos repitiendo. Igual que las personas individuales desarrollamos automatismos, una vez que hemos aprendido algo, lo automatizamos y ya directamente, sin tener que poner conciencia, repetimos eso, es nuestra forma de actuar o de reaccionar frente a ciertas situaciones o estímulos, lo mismo ocurriría con una organización, que desarrolla, para poder manejar esa complejidad, desarrolla relatos
desarrolla narraciones y desarrolla dinámicas y patrones automáticos. Con lo cual, si no somos conscientes de todas estas dinámicas, prejuicios, patrones que está desarrollando la organización, podemos estar errando el tiro. Puede explicar por qué cosas que sobre el papel son muy lógicas, luego a la hora de intervenir, pues resulta que no son tanto. Porque muchas veces nosotros nos fijamos en las cosas más visibles de una organización. Queremos implantar un nuevo proyecto de organización en el almacén. Estamos viendo cuál es el sistema anterior, qué materiales necesitamos, qué elementos necesitamos, qué software necesitamos, cómo vamos a hacer el proceso de organización de las personas para gestionar ese almacén nuevo. Es decir, nos hacemos una idea de la situación con las cosas que son más tangibles, con las cosas que conocemos. Pero no somos conscientes de todo ese tipo de elementos que también van a afectar a que eso sea posible o no implantar en la manera que afecten a todos esos intangibles y relaciones invisibles. Sobre en qué lugar deja a ciertas personas este proyecto, cómo es percibido ese proyecto por las personas que tienen que implantarlo, qué pone en peligro ese proyecto, porque puede poner en peligro un dominio de la situación, puede poner en peligro algunos puestos de trabajo, puede poner en peligro el resultado por el que me miden y que yo actualmente me siento que domino la situación. Es decir, pueden poner en peligro hipotético, pero no olvidemos que a las personas lo que les afecta no es la realidad, sino la vivencia o interpretación que tienen de la realidad. Con lo cual, toda esa parte que a veces en los proyectos no los tenemos en cuenta, hacen que luego algunos proyectos puedan salir adelante y otros no. De la misma manera que una organización tiene un organigrama oficial, donde cada uno establece cuál es su puesto, cuáles son sus funciones y cuáles son qué es lo que puede hacer y qué no, qué niveles de decisión tiene y qué niveles de responsabilidad, toda organización como sistema social que es, también tiene un organigrama informal. ¿Quién me cae mejor? ¿Quién conozco de otras cosas? ¿Quién realmente tiene más peso que otro en el equipo, aunque en el organigrama jerárquicamente no lo tenga? Pero si es una persona que mucha gente sigue o que su opinión pesa, o son personas que vienen de estar juntas en un departamento y hay otras nuevas y dentro de la propia sección hay una división o se viven como dos entidades diferentes o dos identidades diferentes. ¿Vale? Todo ese tipo de elementos son cosas que afectan a la viabilidad o no de una intervención, de un proyecto. Y son cosas que son líneas invisibles, que si no estás muy atento y no exploras, no las captas. Y hacen que ciertas cosas deseables quizás no sean posibles, o no sean posibles así, o haya que abordarlas de otra manera. Por otro lado, también está que una organización tiene una conciencia de totalidad. Es decir, muchas veces hay intervenciones que no salen adelante, que parece como si viviéramos que la gente está boicoteando, que las personas de esta organización están boicoteando o que la organización no acaba nunca de dar el paso, y es porque no estamos midiendo las consecuencias que puede tener este proyecto, esta intervención o esta acción en otros ámbitos de la organización o en otros agentes de la organización para los cuales esta acción puede no ser una buena solución. Como esa conciencia colectiva o incluso ese inconsciente colectivo que tiene la organización, como tiene una conciencia de totalidad, por eso hay veces que proyectos o intervenciones que vienen de parte o que solamente han tenido una visión, vamos a decir, unilateral, no las tenga en cuenta, no las lleva adelante. Porque si lo viéramos desde diferentes ámbitos y desde diferentes actores o diferentes agentes a los que afecta o son afectados por este proyecto, quizás nuestra mirada cambiaría. Entonces, por mucho que nos esforcemos, siempre nuestra visión va a estar sesgada. Siempre vamos a mirar desde un lugar, con nuestras gafas. Entonces, bueno, pues puede ser que esas gafas o ese lugar desde el que miramos, pues no sea suficientemente bueno y amplio como para tener en cuenta todas las variables que hay en el sistema y que
por eso nos encontremos con límites que no podemos abordar, ¿no? Y muchas veces cuando nos encontramos con este tipo de límites, recurrimos también a soluciones o a explicaciones simples, como no, es que la gente no está suficientemente involucrada, o la gente no está suficientemente motivada, o hay personas que no han apoyado en este proyecto, ¿no? Cuando en el fondo estamos haciendo una lectura un poco parcial o pobre de toda esa parte que no somos capaces de ver. Y luego otras veces nos ocurre que también las organizaciones, aun siendo algo posible, tiene sus ritmos, ¿no? Es decir, es como que hay veces que no escuchamos el ritmo del cambio posible en la organización. Y hay veces que hay personas que están intentando, ¿no?, liderar un cambio, llevar un equipo hacia un proyecto, hacia otro lugar, y no se dan cuenta que van mucho más rápido de lo que el equipo puede ir. No es que el equipo no quiera ir, pero quizás el ritmo al que estamos intentando llevar esta intervención no es el ritmo razonable de digestión o de cambio que necesita la organización o que necesita ese equipo. Entonces, hay otras veces que suele ser estos diferentes ritmos los que a veces no escuchamos y por eso aquello que queremos hacer pues no llega a buen puerto. Entonces, bueno, como conclusión, que hay veces que tener ganas, poner interés, tener perseverancia a la hora de intentar llevar un proyecto adelante que puede parecer lógico, incluso que puede estar acordado con el resto de personas con las que vamos a interactuar, a veces no es suficiente. Necesitamos desarrollar una mirada sistémica, necesitamos desarrollar una mirada más amplia a otras dimensiones. Necesitamos entender la organización como un ser complejo, social, dinámico, con historia, que tiene sus propios patrones y que además tiene diferentes ritmos y que funciona como una totalidad para realmente intentar abordar con un grado mayor de éxito cualquier cambio, intervención o proyecto que queremos hacer en una organización. Entonces, bueno, estas eran un poco las ideas, las pinceladas que queríamos traer de por qué hay veces que los proyectos no salen adelante y no es falta de motivación, no es falta de implicación, no es que el mundo esté contra ti o contra vosotros, sino que hay cosas que no hemos sabido ver y que de conocerlas hubiéramos abordado de una manera diferente. Entonces, desde aquí, seguir animándoos a poder intervenir, cambiar, avanzar, pero incorporando también estas otras miradas que enriquecen las posibilidades y nos hacen entrar en contacto con esos límites que siempre están en cualquier organización. Bueno, pues nada, espero que os haya sido útil. Nos vemos el siguiente encuentro. Venga, eskerrik asko, agur.